La relación es directa, como se ha visto otras veces en la historia de Venezuela. Cuando la economía mundial se enfría, suelen caer los precios del petróleo. Y eso significa menos ingresos para Venezuela, un país que cada vez depende más de la exportación de este solo producto que proporciona los dólares con los cuales se compran muchas cosas, especialmente los alimentos, para mantener abastecida a la población. Justamente hablando de alimentos, el maíz es uno de los productos que más ha aumentado de precios en los mercados internacionales, 30% en el último año, en medio de esta crisis, porque ha sido visto como un refugio para la inversión. Esto va directamente a la mesa de los venezolanos, a la arepa, al principal alimento de las familias. La situación en Venezuela para el mercado, el negocio de las harinas precocidas de maíz, ya refleja esta situación, porque también mientras aumentan los precios de los productos de los granos importados, la producción local ha caído. Para ver este problema a fondo, traemos un reportaje especial preparado por Jesús Hurtado, periodista especializado en agricultura y alimentos de El Mundo, Economía y Negocios. Adelante, Jesús. El Banco Central de Venezuela señala que más de 53% de los venezolanos consume arepas 2 veces al día, pero el suministro de harina precocida está afectado por un desequilibrio entre costos y precios. José Anzola, director de operaciones de Alimentos Polar, la mayor productora del rubro, explica las razones. El problema de la industria procesadora de maíz lo hemos estado manifestando constantemente en los últimos meses, es que no hay una rentabilidad adecuada, justa, en el precio de venta de la harina precocida de maíz. Esto es una contradicción que nosotros encontramos, puesto que los líderes del gobierno, los voceros del gobierno, han estado diciendo que todas las empresas de alimentos tienen que tener una rentabilidad justa y adecuada de entre 10 y 20%. Aquí, lamentablemente, lo que tenemos es que por cada paquete de harina precocida que vendemos, tenemos 10% de pérdida. De manera de que esa promesa de una rentabilidad justa y adecuada para el sector alimentos, en el caso de la harina precocida, no existe. La planta de Polar en Turmero, Estado Aragua, cuna de la harina precocida y la más grande del país, ha visto mermar su producción como consecuencia de los controles de precio y el encarecimiento de la materia prima. Nosotros producimos 28.000 toneladas de harinas precocidas de maíz mensual, lo cual requiere alrededor de unas 40.000 toneladas de maíz mensual. Estamos obteniendo unas 1.200, 1.400 toneladas de aceite maceite y tenemos apenas un 40% de nuestra capacidad utilizada en el área de aceites. Esto se debe a que normalmente nosotros hemos venido trabajando con un 40% del aceite crudo de maíz que se obtiene de la producción de harinas precocidas y el otro 60% se obtiene de la importación del aceite crudo de maíz. Actualmente nosotros no hemos podido llegar al 100% de la capacidad porque los precios del aceite crudo de maíz colocado en Puerto Cabello es de 7,88 bolívares el litro, mientras que actualmente el litro de maceite es de 7,80. Eso genera que haya una pérdida en la categoría, consideramos por ese motivo no producir. Los trabajadores están conscientes de la situación y piden al gobierno permitir a la empresa tener la justa rentabilidad que posibilite aumentar la producción. Pero es difícil producir a pérdida. Nosotros para poder trabajar al 100%, porque estamos trabajando en un 40%, porque el 40% es el maíz nacional que producimos en nuestras plantas, el cual estamos refinando. Necesitamos el 60% que es el maíz importado, pero para eso necesitamos que el gobierno a través de la empresa se sensibilice y suba o le dé el precio justo al aceite refinado de maíz, para nosotros poder aumentar o subir nuestra capacidad al 100% y contribuir a la seguridad alimentaria con lo que siempre nosotros nos hemos caracterizado. La industria asegura que lejos de las acusaciones de especulación en su contra, vende sus productos al precio regulado y es en la cadena de comercialización donde se produce el incremento. Tenemos ya un problema de caída de demanda. Y los sobreprecios de los productos que tanto nos cuesta a nosotros hacerlo a ese precio regulado, se está vendiendo a 100%, 50, 40% sobreprecio en el mercado informal. Esto está afectando al mercado formal, a las grandes cadenas, que inclusive tienen márgenes de comercialización pequeñísimos. Mire, una cadena tiene 3% de margen en harina pan. Entonces, cuando se habla de especulación y grandes márgenes no existen. Y estamos haciendo un daño enorme a todo lo que es el circuito, por ejemplo, de harina, el circuito de arroz, etc.
Desde que fue anunciado el nuevo precio de la harina precocida, la industria ha insistido en que no cubre los costos operativos, pues pierde más de 29 millones de bolívares al mes por los 85 millones de kilos de harina de maíz que saca al mercado. La solución de este problema es muy sencillo, es una revisión del precio de la harina precocida de maíz y una revisión en el precio el cual nosotros hemos estado suministrando desde hace tiempo. Es de hacer notar que nosotros hemos asistido a muchísimas reuniones, hemos estado entregando constantemente la estructura de costo y el precio que nosotros habíamos solicitado, una vez que se incrementó el precio de la materia prima en 30.4% a partir del 15 de agosto, era un aumento de 5 bolívares .11. Es decir, el precio que nos dieron el 1 de septiembre está por debajo del precio que nosotros habíamos solicitado, porque tenemos el precio que está actualmente fijado es 4.06. Tanto Cavidea como las productoras aseguran que sin un ajuste de los precios, algunas empresas podrían verse imposibilitadas a mantener su producción, lo que pondría en riesgo el abastecimiento del principal alimento de los venezolanos. Desde Turmero, Estado Aragua, los enviados especiales Richard Borges y Jesús Hurtado. Otros expertos en el área y algunos productores estiman que la cosecha nacional de maíz caerá entre 20 y 40% este año. Son mucho más pesimistas que el gobierno. Esto significa que la industria de harina precocida y de aceite de maíz será más afectada de lo que ha sido en los últimos meses. Más detalles sobre este enfoque usted lo podrá encontrar mañana en la edición de El Mundo, Economía y Negocios en papel que circula en todo el país. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con más de El Mundo, Economía y Negocios.